En esta noche. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo. Tú sabes, Señor, que no tenemos la capacidad, no somos dignos. Si no fuera por Jesucristo, Señor, no pudiéramos estar aquí parados. Y el hecho de hacer esto, tú sabes que es algo grande, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia. Que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la pueda aplicar en el corazón de cada uno de nosotros, siendo el Espíritu el mayor y el principal de los maestros, Señor. Nos apoyamos en ti, Señor, nos apoyamos en Él. Y lo hago por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, por su obediencia hasta llegar al Calvario, para que nosotros podamos tener justificación por la fe, Señor. Gracias. Es un privilegio inmerecido, Padre Celestial. Pero tú has dicho que tú vas a edificar tu iglesia y que también tú vas a salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Y es en este momento, Señor, que yo te pido, Señor, que nos acompañes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Regocijo y alabanza es el título de la predicación en esta noche. El texto se encuentra en el libro de Lucas, capítulo número 10, comenzando en el versículo 17, cuando dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estoy en Lucas 10, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Ante una pregunta del Señor Jesucristo que ustedes se saben, Pedro respondió: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo de Dios. Lucas 9, versículo 18. Esa fue la respuesta de Pedro. Y él estaba, de una manera u otra, representando a sus demás compañeros, los discípulos del Señor Jesucristo. El pastor Pedro decía en la prédica de esta mañana que nosotros debemos conocer a nuestro Dios y debemos seguirlo, ¿verdad? Pero Cristo nunca dijo que seguirle era fácil. De hecho, tan pronto como Pedro respondió estas palabras: tú eres el Cristo de Dios, Él les animó y les invitó para que ellos siguieran o continuaran detrás de Él, ¿verdad? Siguiendo lo que llamamos el discipulado. Y en Lucas 9, versículo 23, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Debemos seguir a Cristo si queremos salvación, pero Cristo nunca dijo que seguirle iba a ser fácil. De hecho, es posible que los discípulos hayan dicho en algún momento: Señor, tus demandas son muy altas, pero estamos dispuestos a dejarlo todo para seguirte. Hemos dejado casa, hemos dejado padre, hemos dejado hermanos, hemos dejado hasta nuestros negocios. ¿Se recuerdan que habían 2 de los discípulos que eran 4 más bien, eran pescadores, y ellos lo dejaron todo porque el Señor les dijo: desde ahora seréis ¿qué? Pescadores de hombres. La invitación del Señor Jesucristo era una invitación muy fuerte, hermanos. Tenía unas demandas muy altas. Hay un predicador puritano que llegó a decir, parafraseando esa frase del Señor Jesucristo: ven y muere, en vez de decir ven y sígueme, o ven, toma tu cruz
y sígueme, ven y muere. ¿Sabe por qué? Porque el que seguía al Señor Jesucristo estaba dispuesto a morir y los discípulos entendieron esto. Hermanos, si miren la tendencia, lo primero es que los discípulos conocen quién es Cristo. Cristo es el Mesías, Cristo es el ungido, Cristo es el que estaban esperando ellos, ¿verdad? Y una vez que los conocen, entonces el Señor Jesucristo le dice, vengan y síganme. Y ellos dicen en algunos momentos, wow, Señor, es muy duro. Aún otros dejaron de seguir al Señor Jesucristo cuando dijeron, wow, estas palabras son muy fuertes. Porque era necesario dejarlo todo, era un asunto, o estás conmigo, el que no recoge conmigo, desparrama. Aunque otros ya no te siguen por lo alto de tus demandas, sin embargo, nosotros no tenemos otro a quien acudir, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se recuerdan cuando dijo esto? Era difícil llegar al momento donde estaban dispuestos a ser discípulos. Es un asunto de lidiar con el orgullo individual. Y ustedes saben, todos ustedes los que han nacido de nuevo, ustedes saben que para seguir al Señor Jesucristo, nosotros tuvimos que luchar en carne propia el asunto de lidiar con nuestro propio orgullo. ¿Por qué? Porque creíamos que la salvación era un asunto de yo, de mi propia justicia, de justicia propia, ¿verdad? Y no sabíamos que era un asunto de autonegarse a uno mismo, a sus derechos, a sus placeres, a su agenda, a lo que uno realmente quiere en esta vida. Es difícil seguir a Cristo, pero Él nos manda a que le sigamos. También no solamente es difícil seguir a Cristo, sino también que es difícil, después que hemos decidido seguir a Cristo, también es difícil obedecer a aquel a quien estamos siguiendo. Y el Señor Jesucristo, eso es lo que Él continúa diciéndole a los discípulos en Lucas 10:3. Ahora Él los manda. Otros 70, dice el texto, Él ahora los manda. ¿Para qué? Para que sean mensajeros, para que sean su avanzada. Él iba a esas ciudades y Él quería que ellos fueran primero. Y Él les dice, no va a ser fácil, yo los estoy enviando, Lucas 10, versículo 3, los estoy enviando como corderos en medio de lobos. No va a ser fácil. ¿Usted sabe lo que es eso, corderos en medio de lobos? Una vez yo vi la película Danza con Lobos y estoy seguro que muchos de ustedes la vieron. Y a veces venían estos momentos peligrosos, ¿verdad? Que había lobos por ahí y aquel personaje protagonista que estaba solo en un lugar desértico, recuérdense, de una manera u otra, él trataba de cubrirse, de resguardarse. Y el Señor Jesucristo está diciendo, no va a ser fácil. Lo que yo le estoy mandando, Lucas 10:3, no va a ser fácil. Yo los envío como corderos en medio de lobos. Ya Él había enviado a los 12, en el capítulo número 6, a las ciudades judías, a las ciudades de Israel. Pero ahora Él está enviando a otros 70 para que vayan como si fueran Juan el Bautista. Vayan primero, vayan delante de mí y vayan y lleguen a los lugares. Y cuando ustedes lleguen a los lugares, ustedes van a tener que ir sin equipaje. No es fácil. Y tienen que perder toda confianza en ustedes mismos. No lleven carteras, no lleven bolsos, no lleven zapatos. Lucas 10, versículo número 4. Seguir a Cristo nunca ha sido fácil, pero tenemos que hacerlo para ganar la vida eterna. Pero también, una vez que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, obedecerle a Él también, hermanos, no es fácil. Pero Él nos da muchísimas promesas. Quiero que aprendan a depender de mí en todo. Lucas 10, versículo número 4. No llevéis bolsas, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Oh, pero ¿y qué es esto? O sea que uno no puede ser, no debían relacionarse con la gente en el camino. Ellos tenían que enfocarse en el evangelio. Ellos tenían que enfocarse en su misión. La idea de relacionarse con la gente en el camino y saludar era con el propósito a veces hasta de recibir alimentación. Quiero que aprendan a depender de mí en todo. Seguir a Cristo no es fácil, pero
Él nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enfocarnos en el Evangelio, eso era lo que el Señor quería que los 70 hicieran, que se enfoquen en la misión, sin saludar en el camino. Tomen lo que venga, entren al lugar que se les permita entrar y no estén mirando de que, bueno, aquí, imagínense que yo llegue a Pedernales y en Pedernales me digan, usted va a estar en la casa de fulano de tal, y cuando yo llego a la casa de fulano de tal, yo comparo con la casa donde han asignado a Fausto y yo digo, Fausto, yo quiero irme contigo, porque aquí parece que no hay mucha economía y parece que allí sí. Él decía, tomen lo que venga, no cambies de casa. Va a ser una vida dura porque vas a ser llamado a enfrentarte y predicar a los pecadores. Cuando tú les hables y ellos no te respondan o cuando no te reciban, sacude el polvo de tus pies en protesta pública y pronuncia ante ellos un juicio que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ellos por rechazar el Evangelio. No es fácil seguir al Señor Jesucristo y también obedecer en lo que Él manda. Dejar de recibir los beneficios que recibimos en esta vida, dejar todo lo que tiene que ver las prioridades de nuestra vida y aparte de eso tener que enfrentarnos a los pecadores para predicarles el Evangelio, para persuadirlos para que vengan a Cristo, para que sigan a Cristo y aparte de eso recibir el rechazo de ellos y ante ese rechazo nosotros tener que amonestarles diciendo, viene castigo para ti peor que otras ciudades que no vieron lo que tú estás viendo, los milagros que tú estás viendo, ¿verdad? Y esa palabra, ese Señor Jesucristo que ellos vieron, viene mayor castigo para ti. Nunca Cristo dijo que seguirle era fácil. Pero aunque nosotros tenemos esta encomienda del Señor Jesucristo, hermanos, el gozo que vamos a experimentar por seguir a Cristo no tiene precio, ni siquiera Mastercard. El mundo no nos puede dar el gozo que nos da el Señor y Salvador Jesucristo. La paz y el gozo se caracteriza por aquellos que tienen el Espíritu de Dios, según Gálatas 5:22. La paz y el gozo que Dios da no depende ni de las personas, no depende ni de las circunstancias y tampoco dependen de las cosas que nosotros tenemos. Cuando hablamos de las personas nos referimos a los esposos, a los padres, a los hijos, a los parientes, a los amigos, a los enemigos, a los supervisores, a los jefes, a los compañeros de pensión, a los compañeros de clase, a los vecinos. La paz y el gozo de que el Cristo da sobrepasa a cualquier persona y sobrepasa a los demás, pero también sobrepasa las circunstancias. Las circunstancias hablamos de herencia, hablamos de crianza, hablamos de trabajo, hablamos de escuela, hablamos de tu vocación, de tus planes, de tu vecindario, de tus días feriados, de tus autoridades superiores, de lo que sea, problemas de salud, dificultades financieras, clima, popularidad. La paz que Cristo da sobrepasa tus circunstancias. Y la paz que Cristo da sobrepasa las cosas. Tu dinero, tu vehículo, tu grado académico, tu posgrado, tu maestría, tu casa, tu hogar, tu apartamento, tu vestuario, tus muebles, tus mascotas, tus culebras, tus perros, tus gatos. Sí, porque a veces yo tengo problemas en mi casa cuando yo de una manera u otra trato mal al perro de nuestra casa. A veces yo le digo, ve afuera, Ricky, y le hago así. Y ya yo puedo tener un problema con mi familia por eso, Yo no sé si ustedes vieron fotos de la boda de Messi, ¿verdad? Pero Messi cometió un error y todo el mundo captó ese error que él cometió en la boda con su mujer. Y es que él le hizo así, ustedes saben que él es futbolista,
y él es muy famoso con la izquierda. Y él le hizo así al vestido de su esposa para enderezarlo. Y wow, ¿para qué fue eso? Las cámaras lo captaron y eso lo han pasado una y otra vez y otra vez. Lo cierto es que el gozo que da Cristo sobrepasa todas estas cosas, las personas, las circunstancias y las cosas. Las personas fallan, pero la paz y el gozo que viene de Cristo permanece en nosotros porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Las circunstancias cambian, pero la paz y el gozo que nos da Cristo es permanente. ¿Por qué? Porque Él permanece en nosotros, ¿verdad? Y el gozo de Él no depende de esas cosas. Y las cosas a veces no nos salen bien, pero sin embargo la paz y el gozo que nos da Cristo, ¿verdad?, está por encima de todo eso. Entonces nosotros tenemos que ver que a pesar de que las demandas de Cristo son muy elevadas, ¿verdad?, y la obediencia a Él también son muy elevadas, nosotros debemos de reconocer que nosotros debemos confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido grandes y maravillosas promesas. Miren, hermanos, el gozo que nos ofrece el mundo no es verdadero, es una alegría temporal. Cualquier cosa que ofrezca el mundo, incluyendo el gozo o la alegría que ellos ofrecen, es temporal. Ustedes saben lo que dice Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos. Es temporal. Aún la esposa mía, preciosa, yo sé que la tengo de manera temporal, por eso yo tengo que disfrutarla. Y ella me disfruta a mí porque ella sabe también que es temporal. Todo lo que el mundo nos ofrece es temporal y es efímero. Un individuo o una persona, por ejemplo, que está buscando gozo en una persona o una circunstancia o una cosa, pronto encuentra que este tipo de gozo es superficial cuando vienen las experiencias en la vida. Y cuando las personas fallan, cuando las circunstancias cambian o cuando las cosas no salen bien, el famoso gozo que el mundo nos ha ofrecido parecía dar tanta esperanza, pronto, ¿qué pasa? Desaparece. Pero nosotros estamos confiados en que el gozo que nosotros obtenemos de Cristo es un gozo, ¿verdad?, que sobrepasa todas las cosas. Y dice las Escrituras que los discípulos fueron enviados, estos 70 fueron enviados, ¿verdad?, con una misión muy particular. Ellos tenían que predicar el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado y tenían que comunicarlo. Si ellos entraban a una casa y en la casa había un enfermo, ¿qué debían hacer ellos? Ellos debían sanarlos, ¿verdad?, siempre y cuando estuviera la oportunidad. Y aunque no dice el texto original, pero aparentemente ellos también tenían la autoridad para sacar demonios de una manera u otra. El mundo no nos puede dar gozo, pero el gozo que Cristo nos da es un gozo que permanece para siempre. En Lucas 10, versículo 17, leemos que cuando ellos regresaron, ¿qué pasó? Vinieron con gozo. ¡Oh! ¿Vinieron con gozo? Las demandas eran muy altas, sin embargo, ellos no se dañaron en el camino, ellos no fueron, como dicen por ahí, o sea, ellos no tuvieron las situaciones que a veces tiene la persona. Ay, no, pero si tú le hablas de esa manera a ese niño, tú lo vas a frustrar. Ellos no se frustraron. Nada de eso, al contrario, dice las Escrituras que ellos volvieron y volvieron con gozo. Y nosotros debemos reconocer aquí que el gozo que el Señor nos da se manifiesta en el servicio a Cristo. La palabra gozo aquí es una palabra que nosotros podríamos describir como una alegría contagiosa o un deleite. Podemos entender el gozo de los 70 que Jesús había enviado a predicar y que habían retornado para reportar sus victorias a Jesús. Jesús les había dado a ellos el poder y la autoridad para sanar a los enfermos, capítulo 10, versículo 9, a echar demonios y también a predicar la palabra, capítulo 10, versículo 9, en la segunda parte, cuando dice, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos, eso es lo que ustedes tienen que comunicar.
Y dice el texto que aparentemente ellos tuvieron éxito. ¿Por qué ellos tuvieron éxito? ¿Saben por qué? Por el dominio que tiene nuestro Dios por encima de Satanás y su reino. Porque ellos vienen y dicen, Señor, venimos gozosos porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Déjenme explicarles la idea que está detrás de toda esto que se presenta aquí. La alegría es una palabra que implica que ellos tenían un corazón henchido de gozo. Y la alegría que ellos tenían se debía a que ellos habían tenido éxito espiritual en sus jornadas. Ellos habían tenido el poder y la autoridad del Señor para ellos poder sacar los demonios. Y cuando el Señor Jesucristo menciona aquí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, se está refiriendo no a algo que realmente ocurrió en ese momento, sino que el dominio de Satanás de una manera u otra se ve diluido o se ve disminuido en la medida que nosotros predicamos el Evangelio. ¿Entienden eso? De manera que nosotros debemos predicar el Evangelio no solamente por pasión, sino también por amor y también por compasión por aquellos que tienen necesidad. Y sabiendo que cuando nosotros vamos, estamos yendo con el poder que el Señor nos está otorgando. ¿El poder dónde está? ¿Dónde tienen los cristianos ese poder? El gozo podríamos decir, pero ¿ese gozo de dónde viene? Del interior, del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, pero gozo, ¿verdad? Bondad, pero gozo. O sea, estamos hablando del gozo que viene del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo aquí es que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio con otras personas, cada vez que tenemos nosotros la oportunidad por medio de las Escrituras, ¿verdad?, de comunicar algo que puede ser como si fuera una medicina para otra persona que le traiga una bendición espiritual, un aliento, estamos disminuyendo o rebajando el poder de Satanás que tiene sobre este mundo. Satanás le dijo a Jesucristo en una ocasión cuando lo estaba tentando, te daré todo esto, ¿verdad?, haciendo referencia como si todo fuera de él. Y hay comentaristas que dicen que realmente Satanás fue un atrevido, ¿verdad?, al ofrecerle eso al Señor Jesucristo como si toda la tierra fuera de él. Es cierto que Satanás tiene cierto dominio, ¿verdad?, sobre esta tierra y sobre los habitantes de esta tierra específicamente, porque dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que los hombres de este mundo, las mujeres de este mundo siguen aquel según la corriente del príncipe de la potestad de este mundo. Pero es un poder que Dios le ha permitido, pero de manera limitada, porque sabemos muy bien lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Amén. Nosotros sabemos lo que dice las Escrituras, ¿verdad?, en los 4 evangelios, donde dice que cuando Cristo estuvo crucificado en la cruz, Él dijo, tetelestai, queriendo decir, consumado es. Yo he pagado el precio del pecado de todo el mundo. Entonces los discípulos están gozosos, ¿verdad?, porque en el nombre del Señor Jesucristo ellos han ido, ¿verdad?, en el nombre del Padre, ellos han ido a la misión que Cristo les ha encomendado, y ellos vienen y regresan y aparentemente vienen con un aire de victoria, ¿verdad? Y el Señor les hace énfasis a ellos diciendo, es una bendición lo que ustedes la experiencia que ustedes han tenido, pero deben recordar esto, que yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Las huestes de Satanás y su poder, ¿verdad?, saben muy bien quiénes somos cada uno de nosotros. Ellos nos conocen por nuestro nombre. Ellos saben lo que nosotros hacemos, que predicamos el Evangelio, que tenemos esa misión. Ellos saben todo eso, y ellos cuando nos ven a nosotros predicando el Evangelio, ¿cómo se ponen ellos? Ellos se ponen molestos de una manera u otra,
Ustedes se recuerdan cuando el Señor Jesucristo a veces se enfrentaba a demonios y ellos sabían quién Él era. Él decían, tú eres el Cristo, nosotros te conocemos. Ellos nos conocen, tienen esa potestad, tienen esa capacidad de conocernos a nosotros. Y ellos están trabajando de manera tal de que el imperio o el reino del Señor no avance. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a Pedernales, cuando nosotros vamos a Villatrina, cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a nuestros vecinos, cuando nosotros hablamos con una persona predicando el Evangelio, nosotros debemos saber que nosotros de una manera u otra, al predicar el Evangelio y cuando el reino de Dios se establece en la vida, en el corazón de una persona para salvación, estamos disminuyendo el poder de Satanás que tiene sobre las personas. Amén. Eso es muy importante que lo sepamos. Ellos saben cuál es nuestra misión y en base a eso, de una manera u otra, ellos quieren que nosotros seamos detenidos y para eso viene la aflicción a nosotros y para eso vienen las persecuciones y para eso vienen las dificultades. El diablo cae del cielo cada vez que nosotros le predicamos el evangelio a una persona. Por lo tanto, nosotros no debemos detenernos de predicar ese evangelio poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como creyentes somos ¿qué? Embajadores del Señor. Y tenemos que tomar en cuenta que muchas cosas nos van a pasar por ser embajadores. Ustedes se recuerdan en el libro de Segunda de Samuel que el rey David envió unos embajadores a uno de los reinos, ¿verdad?, amigos de los amonitas, porque el papá del rey había muerto. Y su sustituto, luego que tomó el reino, ¿verdad?, luego que tomó el reino, él, ¿verdad?, de una manera u otra, David quería consolarlo. ¿Y qué hizo David? Que le mandó estos embajadores. ¿Y qué hizo él? Sus sirvientes le dijeron a él, mire, rey, yo creo que esta gente han venido con un propósito y es de espiar. Tenga cuidado. ¿Sabe lo que hizo él, el rey de los amonitas? Que los tomó y le cortó la barba por la mitad. Recuérdese que ellos eran embajadores del reino de Israel. Y les cortó la barba por la mitad. ¿Y sabe qué más hizo? Sus vestidos largos se los cortó por la mitad también, a tal extremo que se le veían las partes de aquí detrás, debajo de la espalda. Imagínense la vergüenza que tenían esos embajadores enviados por el rey David. Y sabe que cuando el rey David supo lo que había pasado, ¿sabe lo que hizo? Mandó a buscar a sus mensajeros y los mandó, no que llegaran hasta el pueblo, sino, no, quédense en tal sitio hasta que la barba de ustedes, ¿verdad?, vuelva nuevamente a estar naturalmente. ¿Por qué? Porque para ellos eso era una ofensa. Cuando a un embajador le tratan de una manera inadecuada, es como si estuvieran tratando de manera inadecuada al reino que él representa. Y nosotros somos embajadores de nuestro Señor. Dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5:20, testificar de Cristo, que nosotros somos embajadores en cadena. ¿Y cuál es nuestro propósito? Reconciliar a Dios con los hombres. Por lo tanto, nosotros debemos saber que como el reino de Satanás está activo de una manera u otra, no va a querer que nosotros avancemos, porque cada vez que nosotros logramos predicarle el evangelio a una persona y esa persona se arrepiente, el reino de Satanás se ve disminuido. Ahora el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que Él primero les dice que les está dando una autoridad todavía mucho más. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Él está volviendo a reiterar la potestad que Él le ha dado anteriormente y aparte de eso Él dice, y les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿A qué se refiere con serpientes y a qué se refiere con escorpiones? ¿Acaso ustedes creen que es algo literal que el Señor Jesucristo se está refiriendo aquí? Realmente, según todos los comentaristas, se refiere a aquellas huestes espirituales de maldad que de una manera u otra operan, ¿verdad?, en contra de aquellas personas que están bajo la esclavitud del pecado.
Yo no sé si usted ha tenido experiencia, ¿verdad?, con demonios. ¿Ha tenido experiencia con demonios? Pero gente de nuestra iglesia, hermanos de nuestra iglesia, han tenido experiencias que han tenido que visitar a una persona porque está endemoniado. Hermanos, preparémonos porque nos puede tocar a nosotros. ¿Cómo nos preparamos? Usted puede ir a visitar a una persona y de buena primera viene una mujer y le habla con una voz ronca. Hola, yo te conozco, yo sé quién eres tú, yo sé por qué tú has venido aquí, tú andas predicando el evangelio. Y es una mujer, ¿verdad? Bien aparente, sin embargo usted le oye esa voz ronca, fuerte. Hay otras manifestaciones de los espíritus demoníacos que de una manera u otra se manifiestan. En nuestra iglesia sucedió algo como eso en la segunda planta, en el Mezzanini, allá en la 27 de febrero, que hubo un joven, ¿verdad?, que estaba endemoniado y dos hermanos de la iglesia tuvieron que enfrentarlo. Y lo hicieron con más miedo que vergüenza, muy asustados, pero lo hicieron. También tenemos casos aquí, hermano, cuando estábamos en el retiro de matrimonios, hubo una pareja que testificó la manera como ella estaba poseída por un demonio. Y hermanos de nuestra iglesia les visitaban de una manera u otra y hicimos una cadena de oración, ¿verdad? No es fácil. ¿Acaso creemos nosotros que seguir a Cristo es fácil? No es fácil, pero cuando nosotros venimos de allá para acá con la encomienda, el gozo que experimentamos es un gozo, ¿verdad?, que no tiene precio. Ahorita mencionaba el hermano Fausto, ¿verdad?, que venían de camino desde Pedernales y estaba diciendo todo lo que ellos habían hecho allá y fuimos a tal sitio y le predicamos el evangelio a esta persona y lo decía, aunque lo estaba escribiendo, pero lo decía de una manera muy gozosa, ¿verdad? Y esa es la realidad. Cuando nosotros venimos de una manera u otra, ¿verdad?, del servicio al Señor, nosotros venimos con un espíritu gozoso porque el Señor nos ha dado la oportunidad de predicar el evangelio. Y si las personas se convierten, todavía mucho más. Es muy gozoso. Pero el Señor Jesucristo le dice, sin embargo, aunque ustedes tuvieron ese éxito, no se gocen por la autoridad que ustedes tienen, no se gocen por el resultado, ¿verdad?, de predicar el evangelio. Más bien, versículo 20, más bien gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, gozo en el servicio, pero también gozo por la salvación. Ese es el maravilloso gozo, hermanos, y ese es el gozo, un gozo todavía mucho más sublime, mucho más alto. ¿Por qué? Porque no depende de lo que yo hago ni del resultado que yo tengo, sino depende y descansa en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Dice las Escrituras que por cuanto yo creí, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y como evidencia de esto es que yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Pero como evidencia de esto, poquito a poquito, de una manera u otra, el Señor me está cambiando. Ya yo no soy el que era antes. Y esa es una evidencia de la obra de Cristo en nosotros. Y eso para mí es un gozo, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y el verbo que se utiliza aquí es un verbo que se mantiene presente. Ha sido escrito y está escrito en el libro de la vida. Es por eso que en Apocalipsis al final dice, todos aquellos que su nombre no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces tenemos el gozo del servicio, pero ese depende de nuestra obediencia a lo que Dios nos manda. Pero hay uno todavía mucho más alto, que es el gozo de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Hay un tercer gozo que se refleja aquí y está en el versículo número 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Este es el gozo que está relacionado con la soberanía de Dios al salvar. Hermanos, la salvación es del Señor. La salvación no es nuestra. Él, en su plan perfecto, desde antes de la fundación del mundo, Él planificó, ¿verdad? Y Él escogió para que fuesen salvos. ¿Y cuál fue el propósito de Él escoger? ¿Y cuál fue el propósito de Él enviar a Cristo? Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Efesios capítulo número 1, en el primer capítulo habla bastante sobre la soberanía de Dios. Y dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. El gozo nos lleva a nosotros a alabar a Dios. ¿Por qué? Por el favor que nos ha dado a nosotros cuando nosotros no lo merecemos. Y Cristo alabó al Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Qué cosa fue lo que el Padre escondió de los sabios y entendidos? Bueno, esa es una manera muy práctica de decirlo. La salvación, Él escondió los misterios de Cristo. No es como nosotros sabemos ahora que es un misterio. Usted ha oído Misterio a la Orden, que es unos muñequitos. A mí me encantaban cuando yo era más pequeño esa serie. Siempre había un misterio. Bueno, está bien, ok. ¿Y cómo digo? Más chiquito. Cuando yo era niño, a mí me encantaba, ¿verdad?, esa serie. Y aun cuando fui adolescente, también me encantaba porque siempre había un misterio. Nunca se sabía quién era la persona que había cometido la situación, de una manera u otra. Y al final, siempre se sabía quién era. Y siempre le quitaban una capucha. Bueno, no es a ese tipo de misterio que se refiere. Aquí cuando habla de misterio, ¿verdad?, las cosas escondidas de Cristo o de Dios, está hablando del evangelio, ¿verdad? Esa salvación en Cristo Jesús que antes no había sido revelada, pero que ahora ha sido revelada. O sea que el misterio está relacionado con que antes no había sido revelado el plan de Dios, pero que ahora sí en estos postreros tiempos. Y que Él escondió estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Y cuáles son los sabios? ¿Y quiénes son los entendidos? Los que se creen sabios, exactamente, una forma muy práctica de decirlo. Había cuatro, se le mencionaba sabios en las Escrituras, en el Nuevo Testamento se menciona a 4 tipos de personas. A Dios como sabio, también a los maestros de Israel y también a aquellos principales de entre los judíos que rechazaban a Cristo. Hay un cuarto, ¿verdad?, que se menciona dentro de las Escrituras como sabio y somos llamados nosotros. A los cristianos somos llamados a vivir sabiamente. Amén. Pero en este texto se está refiriendo a ¿quiénes? A aquellos líderes religiosos del pueblo de Israel que estaban rechazando a Cristo de una manera u otra y le decían muchísimas cosas, que él sacaba demonios por Beelzebú. O sea, una serie de cosas que ellos le decían, claramente manifestando su rechazo al señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está diciendo que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue escondido, le fue quitado a aquellos que se creían sabios, orgullosos de una manera u otra, y que se los reveló a los niños. ¿Y quiénes son los niños? Todos aquellos que de una manera u otra han respondido y han obedecido al mandato del Señor Jesucristo de venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan y tomen su cruz y sígueme. Todos aquellos que de una manera han seguido a Jesucristo, esos son los que son llamados niños. Y son llamados niños porque a pesar de su pecado y a pesar de su orgullo, pero ellos dejaron que Cristo quebrantara su corazón y ellos han respondido al evangelio. Y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esto es muy interesante porque está diciendo que Cristo es la llave para que nosotros podamos llegar al Padre. Cristo es el medio que Dios ha establecido para que nosotros le conozcamos. Y Él reveló al Hijo para que las personas puedan llegar al Padre y puedan ser perdonadas. Y luego se volvió en el versículo 23 a los discípulos y les dijo aparte: bienaventurados los ojos de ustedes que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Moisés quiso estar en ese momento, pero él no pudo. Abraham se gozó, dice las Escrituras, que se gozó porque él vio de lejos el día del Señor Jesucristo. Pero él no pudo verlo en ese momento con sus propios ojos. Ahora en la eternidad él está gozando de Cristo. Amén. Pero en ese momento particular en que Cristo estaba siendo revelado a los discípulos y estaba siendo revelado a las multitudes, ¿verdad? En ese momento ellos no podían verlo ni tampoco oírlo. ¿Cuál es el resumen, verdad, de toda esta enseñanza? Hermanos, seguir a Cristo es nuestro llamado, ¿verdad que sí? Pero Cristo nunca dijo que era fácil. Nunca dijo que era fácil seguir a Cristo. Ni siquiera seguirlo y tampoco obedecerle en todo lo que Él nos manda en las Escrituras. ¿Acaso es fácil, hermanos? Nosotros somos débiles y no tenemos la capacidad de obedecer todos los mandatos del Señor. Tome uno, siquiera uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Acaso es fácil cumplir con ese mandato? Sin embargo, Él nos prometió que el Espíritu de Cristo iba a estar en nosotros. Y en base a la obra de Cristo en la cruz, así también nosotros debemos descansar en Él. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El gozo que viene cuando nosotros seguimos a Cristo es indescriptible. El mundo no lo puede dar. El mundo llora por tratar de dar un gozo como el de Cristo, pero no lo puede dar. Es un gozo que está por encima de las circunstancias, por encima de las personas y por encima de las cosas. Y aun cuando nos quedemos sin nada, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. De manera tal que confiemos en el Señor Jesucristo, porque su gozo permanecerá con nosotros hasta el día que Él venga o que nos mande a buscar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos tenido en tu palabra. Y gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras. Gracias porque tú nos has dado, Señor, este privilegio de nosotros poder estudiar y leer tu palabra y poder afincarnos todavía más en ti, Señor. Arraigados en ti, Señor, y sustentados en ti, Señor, en tus promesas. Y gracias, Padre Celestial, porque el gozo que tú nos has dado nos lleva a nosotros a alabarte, Señor. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra, y nosotros nos humillamos delante de ti. Muchas gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús.